Muy buenas noches. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la semana número 11, ¿no? A la semana número 11. Y en esta semana vamos a... Muy buenas noches nuevamente a Juan César, José Calcina, Ever en el chat. En esta semana vamos a revisar los ingresos y los costos, ¿no? Vamos a revisar esta parte de lo que es ingresos y costos y el día de mañana lo que es flujo de caja, ¿no? Que prácticamente viene a ser lo mismo, ¿no? Prácticamente viene a ser lo mismo. Entonces hoy día vamos a dedicarnos a ver qué cosas son ingresos, ¿no? Y, y qué son costos, ¿no? ¿Qué es el presupuesto de costos? ¿Qué son costos fijos? ¿Qué son costos variables? ¿Qué son costos directos? ¿Qué son costos indirectos? Nos vamos a meter un poco a esto, ¿ya? Vamos a tratar de explicarles eh, cómo podemos construir una estructura de costos, ¿no? Y lo más importante es llegar al punto de equilibrio, ¿no? Punto de equilibrio es muy importante determinar el punto de equilibrio porque es la cantidad donde la empresa no gana ni pierde, ¿no? O sea, hay que determinar esa cantidad donde la empresa en sus utilidades no gana ni pierde, ¿no? Eso lo vamos a explicar en detenimiento hoy, ¿no? Hoy lo vamos a ver, ¿ya? Y siempre tomando de la mano a un grupo, ¿no? Vamos a agarrar también a un proyecto, vamos a revisar un proyecto, ¿no? Para ver también de paso el avance y explicando también a través de ese trabajo que están haciendo, de que es la formulación del proyecto, cómo o qué es lo que tienen que hacer en esta parte de este estudio, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta parte de este estudio? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a compartir imágenes. Recordemos a todos los presentes que estamos trabajando proyectos privados, ¿no? Y estos proyectos privados solamente van a ser sostenibles si tienen rentabilidad. Entonces, estos ingresos tienen que ser altos y estos costos tienen que ser bajos, ¿no? De tal manera que haya un margen grande y ese margen vienen a ser las utilidades. Porque si el proyecto no es rentable, simplemente quiebra, ¿no? Simplemente quiebra. Entonces, vamos a analizar a qué se refiere esta parte de los ingresos y los costos, ¿no? Y vamos a empezar con los ingresos, ¿no? Vamos a empezar con los ingresos. Entonces,
Y acá también hay que tener un poquito claro que estos ingresos también dependen del tipo de proyecto, ¿no? Depende del tipo de proyecto, sobre todo el estudio de la demanda. Es muy importante que ustedes hayan hecho el estudio de la demanda, porque si ustedes han hecho el estudio de la demanda, ya tienen la cantidad que, que les van a que les van a consumir, que van a consumir, que van a comprar, que van a demandar, ¿no? Y a eso simplemente hay que multiplicarle el precio, que también lo han hecho en ese estudio de mercado, porque una parte del estudio de mercado es pues el estudio del precio. Entonces, simplemente ya tienen la información que está en el estudio número 3, que es el estudio de mercado. Entonces, esta información hay que jalar. Por eso, dentro de los ingresos, este viene a ser el principal ingreso, la venta del producto, ¿no? La venta del producto, del bien o servicio que se va a ofrecer. Ese es el principal ingreso, ¿no? Ese es el principal ingreso que nosotros o ustedes en la formulación del proyecto tienen que considerar. Por ahí también pueden haber otro tipo de ingresos, ¿no? Por ahí pueden haber otro tipo de ingresos, como por ejemplo la venta de un activo que ya ha cubierto su vida útil. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando nosotros utilizamos máquinas, equipos, ¿no? Vehículos, y estas máquinas, estos equipos y estos vehículos que forman parte del proceso de producción, son bienes de capital, ¿no? Dentro del proceso de producción, cumplen su vida útil, ¿no? Porque se desgasta una determinada cantidad de años, queda obsoleto, pasa a ser un valor de chatarra, pero este valor de chatarra se puede vender como segunda, como tercera, como usted quiera. Y eso también puede significar un ingreso. Quizás no sea mucho, pero puede significar un ingreso. También ustedes pueden considerar eso, ¿no? Quizás ustedes hayan visto utilizar máquinas, equipos que solamente van a tener duración, 5 años. Y yo les he dicho que hay que proyectar, el proyecto tiene que estar proyectado para 5 años. Entonces, en el año 5, ustedes pueden poner ese ingreso producto de esta venta, de este valor chatarra. Es un valor residual, ¿no? Puede ser, ¿no? Eso ya dejo a criterio del grupo. Otra forma también de generar ingresos son los rendimientos financieros. Por ahí podrían ustedes considerar y decir, profesor, ¿saben una cosa? En el año 2 nosotros ya vamos a mejorar nuestras utilidades, es decir, nuestro estado de resultado, nuestro estado de pérdidas y ganancias nos va a dar un residuo importante y eso lo vamos a invertir en fondos mutuos, profesor, ¿no? ¿Qué son fondos mutuos? Fondos mutuos son instrumentos financieros donde uno tiene un ahorro y puede mejorar el rendimiento porque son fondos mutuos ya se especializa en ahorros para generarte una mayor rentabilidad. En fondos mutuos tú puedes jugar en renta fija, jugar en renta mixta, o si quieres minimizar el riesgo, jugar en renta variable, ¿no? Es decir, invertir en acciones y bonos. Por ahí ustedes podrían considerar, ¿no? Decir, profesor, ¿sabe? En el segundo año nosotros vamos a invertir a fondos mutuos, ¿no? Este residuo que nosotros, de acuerdo a nuestro flujo de caja, tenemos, ¿no? Como pueden ver, en el año 1 hemos generado una utilidad y esa utilidad la vamos a invertir en estos fondos mutuos, ¿no? Que son organizaciones especializadas en ahorros, ¿no? Estas organizaciones, por ejemplo, en la parte de los que son renta variable, hay brokers, ¿no? Brokers que uno contrata
y te juegan en bolsa de valores. Juegan en bolsa de valores, compran acciones cuando el precio de la acción está baja y venden cuando el precio está alto. Y también formas parte del capital, ¿no? De esta sociedad anónima y también puedes generar ganancias, ¿no? Pero hay un alto riesgo, ¿no? Jugar en acciones es un alto riesgo. Pero también hay la posibilidad de minimizar el riesgo y jugar en renta fija, es decir, comprando bonos, y los bonos te dan un interés fijo, donde tú ya tienes determinado cuánto vas a generar, ¿no? De rendimiento cuando tu dinero juega en este tipo de productos, ¿no? Algunos minimizan riesgo poniendo una parte a renta fija y una parte a renta variable, es decir, bonos, acciones, ¿no? Y esta es otra forma, ¿no? De generar también ingresos, porque el dinero tiene un valor en el tiempo. El dinero tiene un valor en el tiempo, ¿no? Entonces, renta fija o renta variable, o fondos mixtos, ¿no? Balanceados. Entonces, por ahí podría ocurrirse al grupo de decirme, pues el tercer año, profesor, mire, este ingreso que lo vemos en mi tablita de ingresos es producto de estos fondos, ¿no? Pueden hacer una proyección, ¿no? De más o menos cuánto pueden generar como ganancias y esto puede significar también como ingresos, ¿no? Es que también hoy en día, pues los negocios, miren, los proyectos que pasan a ser negocios, que pasan a ser empresas, ¿no? Estamos hablando de una microempresa que está partiendo de poco, tiene que ver las maneras no solamente de generar ingresos a través solamente de la venta del producto, tiene que ver también otras posibilidades y el mercado, como ustedes pueden ver en esta lámina, y solamente es hasta el 2009, y estamos en el 2022, imagínense, toda esta evolución del patrimonio de fondos ha ido creciendo mucho, mucho más. Es decir, el mercado de capitales en el Perú está creciendo, ¿no? Tenemos una bolsa de valores Lima, que incluso está integrada con los socios del Pacífico, ¿no? Que son pues Colombia, Chile y México, ¿no? En una alianza del Pacífico y donde hemos integrado nuestra bolsa y se hace mucho más grande, ¿no? Pero también la posibilidad de invertir no solamente en la bolsa de Lima, ¿no? Sino también en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Shanghái, en la bolsa de Alemania, en la bolsa de Japón, la bolsa rusa. Es así como es este mundo de las finanzas, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, ahí hay esa posibilidad, ¿no? Otra posibilidad, otra posibilidad que pueden tener para generar ingresos es a través de los subsidios o donaciones, ¿no? Pero esto ya básicamente va a los proyectos públicos, ¿no? Que pueden recibir subsidios, donaciones, transferencias a través de un gobierno central, de un gobierno regional o de un gobierno local, ¿no? Es casi atípico que suceda en una empresa privada. Entonces, esto generalmente va para proyectos públicos, ¿no? Entonces, tenemos estas posibilidades, ¿no? De ingresos. La principal, la venta del producto. La segunda puede ser la venta de un activo, o también podría ser la posibilidad de alquilar, ¿no? Ahí tienes un terreno, alquilas y generas también un ingreso, ¿no? O los rendimientos financieros que también hemos hablado, que sería fondos mutuos, renta fija, renta mixta, renta variable. Entonces, en esta parte lo que ustedes tienen que hacer es construir este cuadro. Este cuadro. Un cuadro de ingresos. ¿Ven? Esto es lo que tienen que hacer. Esto es lo que tienen que hacer en esta parte que se va a llamar ingresos-costos. Este estudio. Esto es lo que yo claro, hay una parte literal, ¿no? Que ustedes tienen que, ¿no? Por ejemplo, escribir cuáles son los ingresos que nosotros podemos generar, ¿no? Una literatura y de ahí poner pues esta tabla, ¿no? En esta tabla ya especifican, por ejemplo, acá en esta parte de los ingresos por ventas, ¿no? ¿Qué
cuál es la cantidad que van a vender y cuál va a ser el precio. Entonces acá tienen el producto 1, la cantidad por el precio, eso simplemente se multiplica y tengo el ingreso de este producto. O puedo también ofrecer el producto 2, tengo la cantidad y el precio, y tengo el ingreso del producto 2. Y así sucesivamente el producto 3. Algunos me dirán, profesor, nosotros vamos a ofrecer 3 productos, 4 productos, 5 productos, otros me dirán, no, solamente un producto. Y en esta parte de abajo, está los otros ingresos, ¿no? Que pueden ser alquileres, invertir en finanzas, en fondos mutuos o lo que se llama valores residuales, valores chatarras que también pueden generar. Esto es lo que tienen que construir para 5 años, como, tal cual. ¿No? Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Todos los ingresos y el total, desde luego, y el total para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4 y para el año 5. Esto es lo que hay que construir. Esto es lo que aquí hay que construir. Entonces, vamos a tomar como referencia a ver un proyecto, lo tengo acá, que es el proyecto del grupo 1, que vamos a ver cómo estamos. Miren, ya estamos en la semana 11. La próxima semana es la semana 12 y ahí ya se termina el desarrollo teórico, porque ya comienzan ustedes a presentar sus proyectos, ¿no? Entonces, ganen tiempo, ganen tiempo. Miren, acá este proyecto se llama de una planta de reciclamiento y comercialización de residuos sólidos, ¿no? Entonces, tenemos el avance muy bien citado, ¿no? Eh, ahí está el trabajo. Vamos a seguir avanzando. Bueno, tenemos las figuras del árbol de problemas, el árbol de objetivos, ¿no? Quiero ir un poquito más ya a lo que estamos llegando. Acá está el marco lógico, que es la tabla 1, ¿no? ¿No? El estudio de mercado, esta partecita vamos a hacer una primera observación. Una observación de forma, ¿no? Una observación de forma, no debe haber espacios, ¿ya? Siempre deben cuidar esta parte, no debe haber espacios, no debe haber espacios. Y eso les va a servir también para sus informes de prácticas, para su tesina. Nunca, no deben evitar esos espacios. No debe haber espacios. Entonces acá está la parte de mercado. Y entonces acá, cuidado, acá quiero ver esta parte de la proyección de la demanda. Esto es muy importante. Si no tengo esta proyección de la demanda, o sea, de la cantidad de, de, de productos reciclados, yo quiero ver acá la demanda, ¿no? Por ejemplo, este cuadro de acá, que estoy viendo acá, esto, por ejemplo, es una estructura de costos, ¿no? Esta es una estructura de costos. Esto debe ir a otro estudio. Debe ir al estudio. Estamos ahorita justamente analizando de ingresos y costos. Estos cuadros deben trasladarlos a ese estudio, o sea, sacarlos de acá y llevarlos justamente al estudio que estoy haciendo, ¿no? Ahí está, ve todos estos costos. Acá está el estudio de la demanda, pero no estoy viendo esta parte que es muy importante, porque yo les he dicho acá, quiero acá un cuadro, ¿no? Quiero acá un cuadro de proyección de la demanda, se lo voy a poner, ¿no? Acá tiene que haber la proyección de la demanda, la proyección de la demanda. O sea, acá tienen que hacer una tabla donde tienen que proyectar la demanda para los 5 años. ¿No? O sea, ¿qué cantidades de productos reciclados, qué cantidades de productos reciclados les van a comprar, les van a demandar o van a vender? ¿No? Eso es básico, porque si no tienen esta cantidad en la parte de ingresos,
yo no voy a poder construir esta tabla que quiero, porque necesito esta Doctor, cantidad para poder multiplicar, ¿no? doctor, Entonces, bueno, acá solamente veo la oferta, ¿no? Pero cuidado, la oferta no significa lo que te va, o sea, una cosa es demanda y una cosa es oferta. Acá si bien es cierto veo la oferta, pero que está en toneladas, pero esto es lo que ustedes piensan ofrecer, ¿no? De acuerdo a su tamaño de planta, ¿no? Pero una cosa es ofertar y otra cosa es la demanda, porque yo como empresa digo, voy a vender 50 libros, pero al final me compran 10. ¿Ah? ¿Y qué hago con los 40? Por eso el estudio de la demanda es muy importante, porque cuando yo pongo la demanda, porque esto es oferta, esto es lo que van a vender, lo que piensan vender, pero de esto, ¿cuánto les van a comprar? Por eso tienen que poner acá una tabla. Acá ya tienen una buena referencia, ¿no? 31.53, 31.87 toneladas. Entonces, tienen acá una referencia para poder construir en base a esta tabla la demanda, que lógicamente tiene que ser menor, ¿no? Porque imagínense, si en el año 2022 ustedes venden 31.53 y en la demanda en el año 2022 ustedes ponen 40, ¿no? Sería, esa situación sería fantástica porque prácticamente estarían vendiendo todo, ¿no? O sea, habría una buena demanda, una buena respuesta de la demanda. Pero ¿qué tal si en la demanda ustedes le ponen 10? ¿Qué harían con todo ¿no? Con toda esta diferencia? ¿Mm? ¿Qué harían con el saldo? Entonces, pero acá hay una referencia. Entonces, con este cuadro pueden construir esa tabla de la demanda. Construyan así, tal cual, como esta tabla 7, para 5 años. Bueno, acá ya han proyectado para muchos años, ¿no? Que yo solamente quiero para estos 5 años. Que vendría a ser desde 2023, no del 2022. Estos son los 5 años. 1, 2, 3, hasta acá sería, ¿no? Entonces, doctor, tienen una buena referencia. En base a estos datos también podrían hacer una tabla de demanda, ¿no? Qué sé yo, poniendo para el año 2023, 32, ¿no? O 30, para el año 2024 la demanda va a ser 33 o 31, casi en promedio, ¿no? Casi cerca, ¿no? Entonces, acá hay una buena referencia. Muy bien. ¿Qué más? El precio. Bien, entonces, acá, si ustedes han hecho acá el estudio del precio, este precio es el que tienen que trasladarlo ahora a este estudio que estamos hablando de los ingresos y costos, ¿no? Porque acá ¿a qué precio van a vender los productos orgánicos? ¿A qué precio van a vender aquellos productos aprovechables, reciclados, que que a través de esta planta de tratamiento van a ofrecer, ¿no? Van a ofrecer. Bueno, acá está, bueno, esta es demanda de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, este estudio de almacenamiento, bueno, es oferta, ¿no? Bueno, está bien. Bueno, acá no, ¿por qué ponen demanda de almacenamiento si acá dice oferta de almacenamiento, ¿no? Más bien, a mí me parecería que este cuadro debería ir a lo que es tamaño, ¿no? Al siguiente estudio, ¿no? Porque acá tamaño significa pues toda la máxima capacidad que tú vas a utilizar utilizando todos los medios de producción, tierra, trabajo, capital, para producir, ¿no? El producto. Entonces, acá está, ¿ves? Ellos ya están pegando muy bien. Ingresos y costos, solamente que hay que definir este estudio, ¿cuál vendría a ser? Si 7 es financiamiento, 8 vendría a ser, 8 es, bueno, 7 es financiamiento, entonces 8, a ver, revisen eso, me parece que es, porque si 3 es estudio de mercado, 4 es estudio de tamaño, 5 es estudio de localización, 6 viene a ser lo que se llama aspectos organizacionales, legales, ¿no? Eso es 6.
7 viene a ser lo que son inversiones. Sí, estos 7 es inversiones, claro, muy bien. 8 es financiamiento. 8 es financiamiento. Cuidado. 8 es financiamiento. Entonces, este sería 9, ¿no? 9 es el estudio de ingresos. Justamente estaba leyendo, miren, jóvenes, un artículo interesantísimo, ¿no? Un artículo interesantísimo que hay ¿no? Ahí en la web, que dice en Ruplares, dice, ¿no? En Ruplares. Es un proyecto donde se está utilizando, ustedes saben que uno de los grandes problemas son las llantas, ¿no? Las llantas de los automóviles, de los camiones, de los tractores, de las bicicletas, de las motos, ¿no? Es un gran problema. Y este es un proyecto que justamente busca reciclar estas llantas, ¿no? Es un proyecto que busca reciclar estas llantas, ¿no? Este proyecto que... miren, y esto tiene que ver mucho con ustedes, ¿ah? Porque este es un ingeniero, así como ustedes, que miren, que utilizando máquinas, equipos, ha diseñado, este ingeniero eh, se llama Jonathan Delgado, ¿no? Este ingeniero Jonathan Delgado, este ingeniero es de Venezuela, ojo, ¿eh? Es de Venezuela. Este ingeniero es venezolano, ¿no? Es el proyecto de este venezolano, ¿no? Este proyecto de este venezolano que hace esculturas con llantas recicladas, ¿no? Hace esculturas con llantas recicladas. Entonces, sus obras, pues, hoy en día son muy famosas, ¿ah? Es un arte increíble, ¿no? Es un arte increíble. Él dice que viaja a Venezuela, ahí está Venezuela, su país, o sea, él está en otros países, reside en otro país, y viaja a Venezuela, ¿no? ¿No? Y, y cuando en uno de sus viajes, pues, observa, pues, muchas piezas, perdón, muchas llantas ahí botadas, ¿no? Eh, y muchos neumáticos, pues, reciclados, ¿no? Pero dentro de esos neumáticos reciclados que ve en una tienda de artesanías, ve una obra de arte, ¿no? Ve una obra de arte donde utilizan estas llantas recicladas eh, para hacer, pues, esculturas, ¿no? Entonces ahí se le prende la idea, ¿no? Y nace este proyecto artístico Ruplares, ¿no? Y junto con su novia, eh, y junto con su novia, pues, lo llevan a otro país, ¿no? A otro país donde sí hay un avance en lo que es economía circular, ¿no? ¿No? Y lo llevan a España, ¿no? Porque él reside en España. Él está en España, ¿no? Y, y, y ahí comienzan a reciclar todo lo que son, pues, este gran problema, es un gran problema que ustedes como futuros ingenieros ambientales tienen que dar solución, ¿no? ¿Qué hacemos con tantas llantas, ¿no? Entonces allá Jonathan pues lo lleva, ¿no? a España y comienzan a hacer pues una serie por ejemplo, hace una cabra surfera, imagínense, ¿no? Del tamaño ¿no? El tamaño del porte humano, ¿no? Si se quiere decir así. Entonces comienzan a construir este tipo de obras de arte increíbles, ¿no?
y todo parte de su viaje de vacaciones desde España, que regresa a su tierra y ve porque eh, tantas cosas de caucho que ve en esa artesanía y lo traslada a España, ¿no? Entonces, Ruplares es acrónico de ruedas, plantas y reciclaje, así se llama, ¿no? Entonces él comienza a diseñar pues sus propias máquinas, sus propios equipos, y comienzan a hacer pues una serie de esculturas, ¿no? Una serie de esculturas. Y de esta manera él dice, pues ayudamos el medio ambiente, ¿no? Porque hay un gran problema que son pues los neumáticos, ¿ah? Entonces, este arte, revisen en la página web, ¿no? Pónganlo así, ustedes entren a Ruplares, el proyecto de un venezolano, así, Ruplares, el proyecto de un venezolano que, que hace esculturas con llantas recicladas y va para un récord Guinness, ¿no? Y quiere batir un récord Guinness con toda esta producción. Y su trabajo pues es espectacular, ¿no? Es espectacular. Pongan ahí, busquen, googleen Ruplares, 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 ¿no? Proyecto, y van a ver pues las maravillas, ¿no? Eso es pues reciclamiento, y eso es reciclamiento de ingeniería, porque él ha utilizado pues, ha construido sus propias máquinas, sus propios equipos, no, mira, ni con una, digamos, una tecnología avanzada, ¿no? Simple, pero ahí está el arte, ¿no? Sobre todo el arte de este venezolano, y esta es una iniciativa pues que, que así ustedes deben tener para tener pues soluciones a este problema. Y ahí está pues también las soluciones que este grupo quiere darle pues también a esta parte de, ¿no? A esto, lo que se llaman los residuos, ¿no? Y que hay que ver cuáles son los residuos aprovechables, qué hacemos con los residuos aprovechables, los vendemos, qué hacemos con los residuos orgánicos, los vendemos, ¿no? Eso sí se puede recuperar. Entonces, podría poner acá dos productos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los productos? Acá dice producto 1 y producto 2. Pueden ser productos aprovechables, ¿no? Y el otro podría ser productos orgánicos, ¿no? Podrían utilizar dos productos. Entonces, ¿qué cantidad van a ofrecer y a qué precio? Y con eso generan sus propios ingresos, ¿no? Y con eso generan sus propios ingresos. Entonces, eso es lo que tienen que trabajar este grupo, ¿no? Y todos los grupos, ¿ah? Tomen como referencia esto. Estoy tomando como referencia este grupo porque eso va para todos, ¿ah? Luego, una vez que tengamos los ingresos, ahora esos hacen un presupuesto de costos, pero esos costos que ustedes lo han estado trabajando inicialmente, que les he dicho trasládenlo, entonces lo tienen que trasladar acá. Justamente también lo tienen que trasladar esos costos, ¿no? Entonces, esas tablas de costos que estaban en la parte inicial, trasládenlo a esta parte, ¿no? Al estudio 11. Entonces, lo que acá tienen que trabajar, pues son tienen que hacer una estructura de costos fijos y de costos variables, ¿no? Un análisis de costos, ¿no? Entonces, toda empresa utiliza medios de producción. Tierra, que son materia prima de origen animal, vegetal, mineral, ¿no? Y recursos energéticos, pero también utilizan mano de obra, que viene a ser el trabajo, y también utilizan lo que se llama el capital, las máquinas, los equipos, ¿no? Entonces, toda empresa organiza estos recursos, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cuánto voy a necesitar de tierra? ¿Cuánto voy a necesitar de capital? ¿Cuánto voy a necesitar de trabajo, ¿no? Para poder, pues, producir bienes y servicios, ¿no? Eso hace la empresa, ¿no? Eso hace la empresa, ¿no? Organiza,
los medios de producción o los factores de producción que contrata, y con eso les va a permitir producir bienes y servicios, ¿no? Entonces, por eso parte pues de esa pregunta, ¿no? ¿Qué bienes y servicios van a producir? Entonces, ¿qué factores voy a tener que necesitar? ¿Qué técnicas voy a utilizar? Y ahí viene pues ustedes, ¿no? Como futuros ingenieros ambientales, ¿no? La parte de procesos, ¿no? Y cómo, bueno, y ahí viene pues también la parte de organizar sus procesos, ¿no? Esto es lo que estamos trabajando ahorita, miren, ¿no? Esto. Por un lado tenemos los ingresos y por otro lado los costos, ¿no? Si nosotros sumamos los ingresos y le restamos los costos, tenemos pues el beneficio y la ganancia, ¿no? Tenemos los beneficios y la ganancia. Pero esta partecita lo vamos a ver mañana, que viene a ser los beneficios. Ahorita solamente nos estamos deteniendo en ingresos y costos, ¿no? Por eso es importante este estudio, porque si lo hacemos bien, ya tenemos pues el estudio prácticamente hecho, el siguiente estudio que lo voy a desarrollar el día de mañana, ¿no? El día de mañana. Bueno, entonces, pero acá lo que en la parte de costos es lo que tienen que hacer es saber diferenciar, por ejemplo, acá tengo todos los costos, ¿no? ¿Qué son los costos totales? Es la suma de los costos de los insumos, de los sueldos y salarios, de las tecnologías y patentes, del costo de edificios y de la maquinaria, de la depreciación, pagar intereses al banco, pagar alquileres, todo eso son pues costos, ¿no? Son costos. Entonces, lo que se pide en esta parte es que sepan diferenciar qué cosa es un costo fijo y qué cosa es un costo variable, ¿no? O sea, estas dos partes, ¿no? Un costo fijo, miren, un costo fijo. Los costos fijos son aquellos costos que no tienen relación con la producción. O sea, así la producción de residuos orgánicos aumente, así la producción de residuos de productos aprovechables como cartón, latas, papel, ¿no? Plástico, aumente, yo voy a pagar los mismos costos. O sea, estos costos no varían. Así la producción de residuos orgánicos e inorgánicos aumente o disminuya, estos costos son fijos. Por eso, ejemplos de estos costos fijos son, pues, por ejemplo, los alquileres. Si esta planta de reciclamiento es alquilado, o sea, ustedes están alquilando una planta de reciclamiento, me imagino, o sea, entonces, ¿cómo habrá, no sé, si ustedes consideran que van a alquilar un terreno, ¿no? Un edificio donde van a hacer la planta de reciclamiento, esto pasa a ser costos, ya no pasa a ser inversión, ¿no? Entonces, este alquiler que ustedes van a pagar mensualmente es fijo, porque así aumente la producción de residuos reciclados orgánicos o inorgánicos, ustedes van a seguir pagando el mismo alquiler, o acaso o varía de acuerdo a lo que aumenta la producción. No, es igualito. Entonces, por eso el alquiler es un costo fijo. La depreciación es la pérdida del valor que sufren las máquinas, los equipos que ustedes van a utilizar para reciclar, ¿no? Los inorgánicos y los orgánicos, ¿no? Esta depreciación es, pues, como vuelvo a decir, la pérdida, porque las máquinas, los equipos, las estructuras, que son bienes de capital, con el tiempo se van desgastando. Entonces, nosotros tenemos que poner en una cuenta que se llama depreciación, para cuando esta máquina, este equipo ya no sirva, esta cuenta o este fondo nos sirva para reponer el activo. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante esta cuenta de depreciación, y por lo tanto la depreciación es un costo fijo, ¿ya? Pueden ser también los intereses de un préstamo a largo plazo, considerarse como costo fijo, ¿no? Los honorarios o los sueldos del administrador, en este caso pues es una microempresa, ¿no? No estamos hablando de una sociedad anónima grande, no estamos hablando de una mediana o gran empresa. Todos los proyectos, métanse a la cabeza, son micros o pequeños. Entonces acá es un administrador, un dueño, simplemente un dueño, y cuyo sueldo es pues un costo,
va dentro de los costos fijos, ¿no? A la secretaria es un costo fijo, el guardián es un costo fijo, incluso el contador es un costo fijo. Todos estos gastos administrativos son costos fijos. Porque no es que cuando la empresa gana, produce más, ¿no? Más residuos orgánicos, inorgánicos, se les aumenta el suelo. No, generalmente es un costo fijo, ¿no? Entonces, son ejemplos de costos fijos, ¿no? Son ejemplos de costos fijos, ¿no? Y por otro lado, así como ven acá en esta parte, hay el costo variable. Este sí tiene relación con la producción, porque este varía de acuerdo a la producción. Entonces, los costos variables varían de acuerdo a la producción, ¿no? Si la producción aumenta, estos costos aumentan. Si la producción disminuye, estos costos disminuyen. Entonces, acá sí hay una relación directa, ¿no? Con la producción. Ejemplos de costos variables son, pues, por ejemplo, la energía eléctrica. Si sus máquinas, sus equipos que van a utilizar para reciclar productos inorgánicos y orgánicos, utiliza energía eléctrica, es un costo variable, porque a mayor reciclamiento, mayor uso de energía. Un costo variable que va en dirección a la producción, ¿se dan cuenta? Entonces, los gastos de funcionamiento son costos variables, ¿no? La materia prima, lógicamente, pues acá la materia prima viene a ser pues todo lo que van a esos productos aprovechables, ¿no? Como cartón, latas, papel, plástico, ¿no? Pues que esa viene a ser su materia prima, ¿no? De ustedes, ¿no? Pero también la parte orgánica, ¿no? Que son pues los desechos pues de materia prima de origen vegetal, mineral, perdón, animal, ¿no? Que pueden hacer compost, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esa materia prima va a ser un costo a ustedes, porque a ustedes les van a vender, ¿no? Esa materia prima ustedes van a comprar, ¿no? O también, bueno, a veces lo pueden obtener así cuando ya las familias reciclan y ustedes lo tienen, ¿no? Esta es su materia prima, ¿no? Si es que compran esta materia prima, es un costo, pero si no, no lo consideran como costo, ¿cierto? Entonces ahí ven ejemplos de y la mano de obra directa. Por ejemplo, acá sí, ¿quién es la mano de obra directa? Justamente el ingeniero pues, que trabaja ahí, que es ¿qué hace con todos estos productos orgánicos e inorgánicos, ¿no? ¿Cómo los recicla? Pues esa mano de obra, porque va a trabajar, quizás trabaje horas extras para poder reciclar más orgánicos, inorgánicos, entonces hay que pagarle más. Si trabaja menos, te pagamos menos. Entonces, esto sí es un costo variable, ¿no? Pues ahí tienen algunos ejemplos, ¿no? Que ustedes pueden considerarlos dentro de costos variables, ¿no? No estoy diciendo que acá todos los costos que están acá como ejemplos, los deben considerar. Entonces, hay que saber diferenciar entre un costo fijo y un costo variable. Los contadores también conocen como costos directos y costos indirectos, ¿no? Y como pueden darse cuenta, miren, como pueden darse cuenta, eh, los costos directos se parecen mucho a los costos variables. ¿Sí? Por ejemplo, la mano de obra directa, la materia prima, las materias de embalaje, ¿no? Si van a embalar estos productos reciclados, ¿no? Inorgánicos, ¿no? Inorgánicos, van a embalarlos, ¿no? Entonces van a necesitar, pues, materiales de embalaje a mayor cantidad, mayor costo, ¿no? De embalaje. ¿Se dan cuenta? Entonces es un costo directo. O pueden también, a los contadores le llaman como costo indirecto a los costos fijos, ¿no? Acá pueden considerar la mano de obra indirecta, los alquileres, ¿no es cierto? Eh, También los gastos administrativos, ¿no? Entonces, hay cierta relación eh, a los costos indirectos, a veces se le considera como costos fijos y a los costos directos se le considera como costos variables, ¿no?
Pero la cosa es que ustedes sepan diferenciar esta estructura, ¿no? De costos, ¿no? Estaba viendo, ¿no? Al inicio de este trabajo, de este proyecto que ustedes que están haciendo este grupo, que ya están haciendo alguna estructura de costos. Entonces, esa estructura de costos, trasládenla a este estudio, ¿no? No está, en esa primera parte no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Es acá donde tiene que estar, ¿no? En esta parte. Entonces, a este grupo, ya saben, ¿no? Trasladen esa estructura de costos. Entonces, lo que tienen que hacer acá es, pues, los costos, ¿no? Tener los costos, cuánto van a ser los costos para los 3 años, ¿no? Los costos de ventas, ¿no? Que son, pues, los costos cuando ya tenemos los bienes y servicios listos para ofrecer, todo lo que se gasta, ¿no? Para que se pueda vender. O los costos de proceso. Todos los costos que ustedes van a gastar dinero para transformar estos productos, por ejemplo, inorgánicos, orgánicos, ¿no? Todo este proceso, ¿no? Y los gastos administrativos, ¿no? Entonces acá también pues tienen que hacer una tablita, tienen que hacer igualito como esa tabla, ¿no? Hacen su tablita, así, y acá ponen pues los 5 años. Los costos para el año 1. En máquinas, en equipos, bienes de capital, los costos en pagar la mano de obra, los costos en la materia prima para 5 años, ¿no? Para 5 años. ¿No? Podrían tener dos rubros, ¿no? Podrían tener dos rubros, dos productos. El reciclamiento de productos inorgánicos, que viene a ser pues lo que es papel, cartones, latas, plásticos, botellas de plástico, botellas de vidrio, toda esa parte. Y el otro producto, los orgánicos, ¿no? Que son materia prima de origen mineral, perdón, vegetal y animal, ¿no? Entonces, el total de estos costos, totalizan el total de estos costos, recuerden, gastos administrativos, ¿no es cierto? Revisen, como decía, alquileres, pagar al contador que va a llevar las cuentas, el sueldo del contador, el sueldo del administrador o del dueño, eso es solamente uno. A veces se utiliza el agua, el servicio del agua, el servicio de internet, quizás utilicen, esto es todo lo que son administrativos. Y también acá tienen que sumar, ¿no? Pues acá los gastos administrativos, los gastos que van a utilizar toda la plata que se gasta en el proceso, ¿no? En este proceso de reciclamiento de estos productos orgánicos e inorgánicos, ¿no? Las máquinas necesitan aceite, ahí más bien va a trabajar un especialista, un ingeniero, ¿no? Que va a reciclar, ¿no? Y luego viene también la parte de las ventas, ¿no? Los gastos de ventas, ¿no? Por ejemplo, para transportar todos estos productos reciclados, inorgánicos y orgánicos, necesito una unidad. ¿Cómo voy a llevar? ¿No? Para poder vender, para poder empacar. Toda esta suma me dan los costos totales. Para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4, para el año 5. Entonces, miren, tengo mis estructuras de ingresos y también tengo mi tabla de costos proyectado, ¿no? Ese es lo que tienen que trabajar en esta parte, ¿no? Si ustedes lo tienen bien claro, esta parte, bien determinado cuáles son sus costos fijos, cuáles son sus costos variables, ¿no? Cuál es el precio que van a ofrecer y cuál es la cantidad, ¿no?
lo que ustedes pueden, o sea, acá están los costos, que es igual a los ingresos, ¿no? Los costos es la suma del costo fijo y del costo variable. Acá. Y el precio por cantidad es el ingreso total, ¿no? Entonces, miren, a través de estas fórmulas, yo puedo llegar al punto de equilibrio. ¿Qué cosa es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio me da la cantidad producida. O sea, simplemente despejo estas fórmulas. Ustedes en datos lo pueden tener si ustedes hacen una buena estructura de costos, una buena estructura de ingresos totales, tienen todos estos datos, ¿no? Tienen el costo fijo, que es la suma de todos los costos fijos. Tienen el costo variable total, que es la suma de todos los costos variables. Tienen el precio, tienen la cantidad que les van a demandar, ¿no? Pueden calcular el costo variable medio. ¿Cómo se calcula el costo variable medio? El costo variable medio, este costo variable medio, simplemente agarran su costo variable, que lo tienen, su costo variable total, que es la suma de los costos variables, y lo dividen entre la cantidad producida, nada más. Y tienen este dato. Todos estos datos tienen. Y con una serie de fórmulas pueden encontrar la cantidad de equilibrio, ¿no? La cantidad de equilibrio. ¿Para qué me sirve la cantidad de equilibrio? ¿Para qué me sirve la cantidad de equilibrio? Entonces, la cantidad de equilibrio se encuentra con esta fórmula, ¿no? Divido el costo fijo entre el precio menos el costo variable. Ya les he enseñado qué es el costo variable, ¿no? Se divide, bueno, el costo variable, no el costo variable, el costo variable, la suma del costo variable. Y con esa fórmula encuentro la cantidad producida. Esta cantidad, cuando yo reemplazo mis datos, acá pongo el total de mis costos fijos, ¿no? Total de mis costos fijos. Total de mis costos fijos. Y esto lo divido entre el precio que estoy vendiendo, los productos orgánicos, menos el costo variable, ¿no? Obtengo la cantidad de equilibrio. ¿No? Así simple, ¿no? Es una fórmula simple. Cuando yo encuentro esta cantidad de equilibrio, yo estoy encontrando esta cantidad. Esta cantidad. Esta cantidad de equilibrio me dice que yo produciendo esta cantidad de desechos orgánicos o inorgánicos, reciclados, me va a llevar a que la empresa tenga una utilidad cero, o sea, que no gane ni pierda en este punto. Ese es el punto de equilibrio. Porque a partir de aumentar esta cantidad, o sea, si yo aumento esta cantidad en toneladas, kilogramos, qué sé yo, recién voy a generar ganancias a la empresa. Porque si yo produzco menos de esta cantidad de equilibrio, voy a estar en pérdidas. La empresa va a perder, ¿no? Porque acá, como ustedes pueden ver, miren, acá pueden ver bien claro, acá están los ingresos totales, ¿no? O sea, ¿por qué los ingresos totales aumentan a medida que produzco más? Aumentan los soles, los ingresos. Ahí ven la relación entre el precio, soles, y la cantidad producida. Porque a mayor cantidad, mayores ingresos, pues, ¿no? ¿Cierto? A mayor cantidad, mayores ingresos. Si yo voy a vender más productos reciclados, orgánicos, inorgánicos, voy a ganar más. Pues hay una relación directa. Los costos también. Los costos totales también. Los costos totales, que es la suma de los costos fijos y los costos variables, también aumentan. Porque a mayor producción de productos reciclados, orgánicos, inorgánicos, los costos también aumentan. Pero cuando los costos están por encima de los ingresos totales, ¿no? En este punto, acá miren, la curva de costos está encima de los ingresos totales, la empresa está perdiendo.
La empresa está perdiendo. O sea, si produce estas cantidades menores a esta cantidad de equilibrio, está perdiendo. Pero cuando produce una mayor cantidad del punto de equilibrio, la empresa ya está en azul, ¿no? La empresa ya está en azul, ya genera ganancias, porque el ingreso total está encima de los costos totales. Entonces, por eso es importante, pues, encontrar este punto de equilibrio, ¿no? En este punto de equilibrio, ustedes ya saben, tenemos que producir más, porque si producimos esta cantidad, no vamos a ganar ni vamos a perder, vamos a estar en cero, pero tenemos que pagar, necesitamos utilidades para pagar, para pagar a los trabajadores, a la mano de obra directa, a la mano de obra indirecta. Necesitamos utilidades para seguir comprando materiales reciclados, ¿no? Aprovechables, orgánicos, ¿no? Bienes de capital, máquinas, mantenimiento de máquinas, equipos, ¿no? Necesito, pues, generar utilidades, ¿no? Muy bien, entonces, eso se refiere, jóvenes, esta parte de este estudio que se llama ingresos y costos. Muy bien, preguntas. Doctor, Sí, adelante. mi consulta era, ¿se puede hacer por mayor de 5 años o necesariamente tiene que ser 5 años? Sí, yo les sugiero que solamente hagan 5 años, ¿no? Porque ya un proyecto tirado para 6, 7, 8, 9 años, 10 años, como que ya esa proyección ya casi es, pues, poco real, ¿no? Uno realmente ya no sabe lo que va a suceder, pues, al sexto año, al séptimo año, tantas cosas que pueden suceder, ¿no? En la marcha del proyecto. Entonces, generalmente, los proyectos se tiran para 3 o 5 años, se proyectan para 3 o 5 años, ¿no? Generalmente. Porque ya tirarlo para 10, 15 años, pues eso ya es prácticamente irreal lo que va a suceder, si realmente serán los ingresos o los costos para ese tiempo, porque tantas cosas que pueden suceder, ¿no? ¿No? Con la empresa, ¿no? Entonces, lo que se sugiere, pues, es proyectar para 3 o para 5 años. Entonces, para uniformizar, háganlo para 5 años, ¿no? Puede hacer que cambie, pueda tener un giro de negocio la empresa, o apostar a nuevos proyectos en el largo plazo, en el mediano largo plazo. Entonces uno prácticamente proyectar para 10, 20 años, pues no tiene sentido. Y además también hay un tema, ¿no? Porque uno proyecta en base a los precios actuales, pero uno no sabe si los precios van a seguir iguales de acá 5, 10, 15, 20 años, porque si esos precios varían, esos ingresos que ustedes han proyectado, pues no son reales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo acá un ejemplo. Muy bien, vamos con la lista. Aguilar Chuquitarqui. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Álvarez Juárez. Ángeles Cahuide. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Apasa Aruquipa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Arela Juno. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Arpasi García. Ingeniero, buenas noches, presente. Buenas noches. Caguapasa Pasa.
Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Kawapasa Cotacayapa. Kawaya Chalco. Buenas noches, ingeniero. Presente. Alcina Tuni. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Calizaya Pari. Castillo Vilca. Calla Portillo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Camalarico. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Caso Gómez. Chaparro Escobar. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Chávez Zapana. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Chirapo Escobar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Choque Choque. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Choque Illacutipa. Cuaricona Chana. Presente, ingeniero, buenas noches. Condori Chana. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Condori García. Condori García, presente, ingeniero. Condori López. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Cruz Mamani. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Estofanero Cari. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Fernández Apaza. Ingeniero, buenas noches. Fernández, presente. Flores Flores. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Gutiérrez Quisca. Ingeniero, tuvo un accidente su hermana, por eso no pudo asistir. Ya, entonces le vamos a poner permiso. Gracias, ingeniero. Huanca Quispe. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Huarcaya Ramos. Está en el chat, ingeniero. Ya. Loza Panuera. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mamani Castillo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Mamani Cosi. Mamani Chambilla. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Mamani Rocío Milagros. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mamani Marón René Richard. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Mamani Pacompía Juan César. Ingeniero, buenas noches, presente. Mamani Pérez Alexander Gustavo. Mamani Sonco Milton Hitman. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Maquera Quispe John Hamilton. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Mendoza Silva. Moreno Barriga. Presente, ingeniero. Buenas noches. Bueno, Ordoño Sosa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Pali Lipa. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Pari Roberto Carlos. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Pali Lipa está, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, está. Peralta Subieta. Presente, ingeniero. Kenaya Castillo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Kiwi Mamani. Quispe Flores. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Quispe Martínez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Bueno, Roque Apaza. Ingeniero, buenas noches. Presente. Buenas noches. Roque Ardiles. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Salas Membrillo. Presente, ingeniero. Sarmiento Aiguasi. Presente, señor ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ticona Quispe. Presente, ingeniero, buenas noches.
Buenas noches. Valdés Mamani. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Vela Villegas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Vilca Vargas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Muy buenas noches.